diferentes acerca del versículo 13. Recuerden que el versículo 2 y 13 se refiere mi crecimiento espiritual. El versículo 2 y 13 se refiere que el Señor quiere que nosotros crezcamos y que nosotros lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense lo que dice alguna versión del versículo 13. Pone aquí entre paréntesis: no es tu propio esfuerzo, porque es Dios que está todo el tiempo eficientemente o efectivamente trabajando en ti. Después pone en paréntesis: dando la energía y creando en ti el deseo y el poder de hacerlo. Cierre paréntesis, pues dice: el querer como el hacer por su buen deseo, su satisfacción y su deleite. O él es nuevamente: no es tu propio esfuerzo. De eso vamos a hablar. El crecimiento espiritual de uno, o lo que le corresponde a Dios, no es nuestro propio esfuerzo, porque es Dios que está todo el tiempo eficazmente trabajando en tu vida. Te está dando energía y creando en ti el deseo y el poder de hacerlo. El querer como el hacer por su buen deseo, su satisfacción y su deleite. Hay otra versión que dice así: porque es Dios que lleva a cabo su placer y lleva su efecto en el deseo y lleva su efecto en el deseo inicial y la acción efectiva. Hay una versión que dice también: el que trae el deseo y el esfuerzo por su placer es Dios. En otras palabras, que Dios es el que pone tanto el deseo y nos da el poder para poder llevarlo a cabo. Hay otra versión que dice así: es Dios que está trabajando dentro de ti. ¿Para qué? Dándote el deseo y el poder para llevar a cabo su propósito. ¿Ves? Esto no puede ser tan duro. Exactamente, eso es lo que vamos a entender. Dice la palabra que aligere su carga. Entonces, ¿por qué los cristianos nos sentimos frustrados? Sí, por ahí hay mucha tela por donde cortar, pero ahora hay otra versión que dice así: Dios está constantemente dando su energía. Amén. En la forma de desear. Gracias, Señor. Y de hacer su placer. Wow. Hay otra versión que dice así: es el mismo Dios cuyo poder crea dentro de nosotros el deseo de hacer su voluntad y poder llevarlo a cabo. En otras palabras, que el que inicia el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios es Dios mismo. Amén. Dios es el que está trabajando en mi vida constantemente, como dice una de estas versiones. Dios está incesantemente trabajando constantemente dentro de mí para que yo desee las cosas que Él quiere que yo haga. Pero que a la misma vez Dios me está dando a mí la fuerza necesaria. Dios me está dando a mí la gracia necesaria para que yo haga la santa y perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, Dios es el que toma la iniciativa en mi vida espiritual. Dios es el que me da a mí el deseo de querer hacer su voluntad, de querer obedecerlo, de querer crecer en santidad, de querer superarme espiritualmente. Pero Dios también me provee a mí la gracia para que yo pueda llevar a cabo esos deseos que provienen del trono de Dios. Es como la salvación. Lo Dios mismo. hace por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Ajá. Sí, como dice Colosenses, hay un versículo que dice Colosenses: así como tú has aceptado a Cristo, continúa en tu vida espiritual. Tú aceptaste a Cristo como tu único suficiente Salvador por medio de fe. Y dice que nuestro caminar cristiano es única y exclusivamente por fe. ¿Qué es lo que significa fe?
¿O qué sinónimo nosotros le podemos dar a la palabra fe? Significa dependencia. Cuando yo tengo fe en Dios, significa de que yo dependo de Él. Y yo dependo de Él pensando de que si Dios no hace su parte, la muerte mía es totalmente segura. Entonces, con respecto al crecimiento espiritual, Dios, cuanto al crecimiento espiritual, Dios me ha dado a mí todas las herramientas necesarias para que yo pueda crecer espiritualmente, número uno. Número dos, el poder de Dios para desear lo que Dios tiene para con mi vida, el poder de Dios para poder yo llevar a cabo la voluntad de Dios para con mi vida, está a mi disposición las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y ahí vamos a entrar un poco más en detalle. Esta palabra es que cuando nosotros agarramos el versículo 13, nosotros lo podemos dividir en 5 partes. El versículo 13 está dividido en 5 partes. La primera parte, la manera como está escrito en el griego, dice así: Dios trabaja. La manera como empieza en el original dice: Dios trabaja. Y la razón por el cual empieza con la palabra de Dios es queriendo enfatizar la posición de Dios, y nos quiere enseñar que lo que nosotros necesitamos para hacer su voluntad. Ahora, yo creo que muchas veces el criterio posiblemente teológico y también práctico acerca de Dios para con nuestra vida es el siguiente. Nosotros sabemos de que Dios está en el cielo y de que Él ahí está gobernando el cielo y la tierra, y de ahí Él hace su santa y perfecta voluntad. Nosotros entendemos de que Jesucristo el Hijo está a la diestra del Padre, pero nosotros también sabemos de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Nosotros sabemos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que cuando nosotros aceptamos a Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de nuestra redención. Nuestra palabra, que es el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos da la garantía de que nosotros somos salvos delante de los ojos de Dios. Pero yo creo que lo que nosotros no hemos podido entender, comprender y saber, y yo creo que posiblemente no hemos podido experimentar a su potencia, de que Dios trabaja incesantemente, constantemente, ininterrumpidamente en nuestras vidas. Es como si fuese, por ejemplo, las cataratas del Niágara. No sé cuántos ustedes han estado ahí, un lugar fabuloso, increíble. Ustedes ven estas cataratas de agua que está cayendo desde esta altura al piso los 365 días al año. Y pasan los días, pasan las semanas y pasan los años, y ustedes ven de que continuamente estas aguas están cayendo por estas cascadas. El trabajo de Dios en nuestra vida nunca para. Yo no sé si nosotros podemos entender y comprender este concepto. Yo por lo menos, como yo estaba diciendo, yo llevo una semana luchando y peleando con solamente el versículo 13, y yo a medida que leo esto y estudio esto y trato de averiguar, ¿no? Lo que significa este versículo, el poder entender de que precisamente en este mismo segundo Dios está trabajando en tu vida. O sea, Dios está activamente trabajando en tu vida. Me voy a adelantar un poquito, pero ya que me estoy metiendo por ahí, en la manera como está escrito la primera parte del versículo 13, Dios trabaja. Cuando está escrito Dios trabaja, significa que está escrito en el tiempo presente. Cuando está en el tiempo presente, ustedes saben lo que significa. Que significa de que la función de Dios para con nuestra vida es continua, nunca para.
Dios está activamente cada fracción de segundo trabajando. Dios no está sentado en el cielo contemplando todo lo que está pasando en el universo. Él hace eso. Pero lo que dice este versículo, de que Dios trabaja. Trabaja cuando tú estás leyendo la Biblia. Está trabajando en tu vida cuando tú estás leyendo la Biblia. Dios trabaja en tu vida cuando tú estás trabajando en tu trabajo secular. Dios está trabajando en tu vida cuando tú te bañas. Dios trabaja en tu vida cuando tú estás en pecado y en rebeldía. Dios no para de trabajar. Amén. Wow. Y vamos a poder entender un poquito qué trabajo el que Dios está haciendo conmigo. Pero primero que todo hay que entender lo siguiente. Dios, para tener éxito en nuestra vida espiritual, tenemos que empezar por el concepto número uno. El concepto número uno no es de que tú conozcas los mandamientos de Dios. El concepto número uno no es de que tú pongas esfuerzo para que tú obedezcas, aunque esas son cosas que tú tienes que hacer. Pero si es que nosotros vamos a construir el edificio correctamente, si nosotros vamos a construir un edificio y a medida que nosotros construyamos los pisos de arriba, queremos de que estén sólidos y que no se derrumben, el fundamento de este edificio tiene que estar bien hecho. Entonces yo tengo que entender es que la piedra angular, la piedra clave, el fundamento más importante en mi vida cristiana es yo poder entender de que el crecimiento espiritual lo inicia Dios. No lo inicias tú, no lo inicia tu fidelidad, no lo inicia tu responsabilidad, no lo inicia ni siquiera tu esfuerzo, lo inicia Dios. Amén. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es lo que dice? Dios trabaja. Punto número 2. Vamos a leer un pasaje en el Viejo Testamento para que nosotros vemos cómo Dios trabaja en la vida de las personas. Este ejemplo que nosotros vamos a ver en el Viejo Testamento es una ventana que nos hace ver cómo Dios trabaja en el día de hoy, pero aún cómo Dios trabaja particularmente en mi vida personal. Vamos a empezar por 2 Crónicas, capítulo 29. A ver, capítulo 29. Que alguien lea los primeros 5 versículos del capítulo 29. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza de entrada. Él les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Aquí tenemos a este rey que se llama Ezequías y que tenía un corazón para con Dios definitivamente, y vemos que lo primero que él hace es
de que él quiere restaurar el templo de Salomón